más presente de lo que imaginas. Vamos a aclarar todas las dudas, todos esos mitos relacionados a esta enfermedad. Las enfermedades mentales existen, no podemos sentir vergüenza y bueno, tenemos a un gran especialista, coordinador de psiquiatría de nuestro Centro Médico en Banaco. Le doy la bienvenida al doctor César González. Muchas gracias, Angélica. Muy buenas noches. Y de verdad estoy muy complacido de ver esta asistencia nutrida, lo cual solamente me indica que el tema es de interés para todos ustedes. Como lo dice el título de la conferencia, vamos a charlar con el especialista. Más que una charla magistral, quisiéramos que realmente fuera eso, una charla en dos vías. Por supuesto, voy a dar una información general, la voy a tratar de dar en el lenguaje más claro y más fácil, y de esta manera poder aclarar al final. Tenemos un espacio de preguntas para que el auditorio pueda hacer las preguntas que consideren pertinentes al tema. Agradeceríamos que no fueran casos clínicos que nos presentaran una historia pues para resolverla aquí en el auditorio, sino preguntas prácticas realmente que pudieran ser de utilidad. Como decía Angélica, sobre el tema de la depresión y en especial por las enfermedades que los médicos psiquiatras vemos, hay mucho estigma, hay mucho rechazo y hay mucha dificultad de que las personas reconozcan o entiendan qué es lo que el psiquiatra hace y qué enfermedades o qué problemas de salud mental trata. Muchas personas se asustan con la palabra del psiquiatra y del psicólogo, o prefieren, por ejemplo, ir al psicólogo en vez de ir al psiquiatra porque es que el psiquiatra es el médico de los locos y entonces el doctor nos va a poner una mano de droga y esa droga nos va a hacer daño al final y resulta que eso no es lo que necesitamos. Por otro lado, uno de los problemas más graves que tiene la depresión es poderla reconocer, poderla identificar. La palabra depresión ya se volvió sinónimo de muchas cosas. Si uno está aburrido, entonces la gente dice estoy deprimido. Si uno está atravesando un duelo normal, estoy deprimido. Y no necesariamente la depresión es un estado de tristeza en el ser humano, como lo vamos a ver más adelante. El tercer punto es que no hay recursos profesionales cuando ya la persona reconoce o la familia reconoce que tiene depresión para tratar la cantidad de personas que lo sufren. Entonces, así quisieran ir a donde los especialistas, el problema es que no hay cita, la agenda está copada y en las entidades de salud, hablo de las EPS y en las medicinas prepegadas aún, es un calvario para las personas conseguir una cita porque se demora mucho tiempo. En segundo lugar, en este punto, se debe también conocer que hay grandes dificultades en ocasiones con las creencias que de antemano tienen las personas con los tratamientos psiquiátricos. Y con esto de las medicaciones se cree para muchas personas que lo que uno está haciéndole al paciente es condenándolo a de por vida tomar una medicina y que estas medicinas a largo plazo pues le van a hacer daño. Pues bien, todas estas inquietudes son las que trataremos de aclarar en estas charlas con el especialista y con las preguntas que al final trataremos de resolver para ustedes. Yo creo que sí. Aló. La primera diapositiva, ¿me escuchan bien con este micrófono? Ok. El otro está mejor, sí. Sí. Es indudable que voy a tratar de tal. La primera diapositiva que vemos ahí es una ayuda diagnóstica para que ustedes lleven el mensaje más importante. ¿Qué es la depresión y qué no es la depresión? Como ven allí, la depresión, dice, es una enfermedad mental con alteraciones biológicas. Esta palabra enfermedad mental suena muy duro para muchas personas. Es decir, si yo estoy deprimido, soy un enfermo mental, pero no es con la connotación de enfermedad mental como tal, sino de que es una condición del ser humano que no depende de la voluntad de la persona y que tiene unos cambios en el organismo, específicamente en el cerebro, que hacen que la persona sienta lo que se siente cuando se está deprimido. Por ejemplo, muchas personas van al médico con una gripa y le dice el médico, ¿qué siente usted, mi señora? Y dice, estoy con malestar general, no me quiero levantar, no me quiero vestir, no me quiero bañar, no quiero comer. ¿Está enferma la persona? Por supuesto que sí. El médico le dice, tome, señora, 2 o 3 días de incapacidad, acuéstese en una cama, tome líquidos, tómese un Dolex y estése quietica. Si un individuo o una persona va con depresión donde un médico y le dice el médico, ¿qué siente usted?
el paciente le dice: es que yo no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de vestirme. Y le dice: lo que usted tiene es una depresión. Entonces, vea, ponga de su parte en primer lugar, usted tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que levantarse, tiene que hacer ejercicio, tiene que confiar en Dios, tiene que buscar amigos, etc. Pero en ningún momento le dice que está enferma. Y lo que siente la persona con depresión, pudiéramos decir, es igualito a una gripa, pero sin mocos, porque la persona está exactamente sintiendo las mismas características de una enfermedad física cuando tiene una depresión. Es decir, quien ha tenido depresión sabe que esto no es ganas de no querer hacer las cosas, que esto no es falta de voluntad, que esto no es querer poner de su parte, sino que hay una condición orgánica que es regida por una alteración biológica, más adelante lo explicaré, en donde se agotan unas sustancias químicas en el cerebro que hacen que la persona no tenga ganas ni siquiera de levantarse, ni de bañarse, ni de vestirse, ni de comer. En segundo lugar, la depresión está mal diagnosticada, o se diagnostica hacia abajo o hacia arriba. No todas las tristezas son depresiones, ni todas las depresiones son tristezas, para decirlo de una manera genérica. Me explico. La reacción normal ante una pérdida de un ser humano es sentir un sentimiento de tristeza, pero no necesariamente está deprimido, porque ya para nosotros diferenciar quién está deprimido o no, tenemos una cosa que se llaman criterios diagnósticos que dicen: la persona tiene que tener por lo menos 2 semanas seguidas de síntomas para catalogar que tiene una depresión, y que estos síntomas sean la mayor parte del tiempo y que estos síntomas generen un menoscabo en el funcionamiento de la persona, tanto a nivel laboral, social, familiar, académico, etc. Entonces, siempre que nosotros en la clínica hablamos de depresión, tiene que ser que haya un periodo de tiempo suficientemente largo, 2 semanas, para darnos realmente cuenta que la persona tiene depresión. Frecuentemente subtratada, es decir, algunas personas que acuden a la ayuda médica o a la ayuda psicológica reciben tratamientos parciales. Resulta que traen ideas preconcebidas con los medicamentos: yo no me voy a tomar eso sino por pocos días. Suspenden el tratamiento, o la persona que los ve, en el caso de un médico no especialista, les manda un tratamiento a una dosis que no es la indicada, por el tiempo que no es el indicado, y las personas tienen una mejoría sutil al inicio de la enfermedad y después se conforman con ello y suspenden los tratamientos. Error gravísimo, porque como vamos a ver más adelante, la depresión se considera una enfermedad recurrente. Grábense en esta palabra: recurrente. Quiere decir que da y puede volver a dar, y puede dar muchas veces en la vida. Esto es como las gripas: a uno le da una gripa, se le quita, se agradece que le haya ido la gripa, pero uno no sabe cuándo le va a volver, pero lo más seguro es que le vuelva a dar. De modo que una persona que ha tenido un cuadro depresivo le puede dar una o muchas veces más. Por lo tanto, el tratamiento adecuado ayuda a que no hayan recaídas. Tercero, afecta a millones de personas. Se creía hace un tiempo que la depresión era producto de algunas condiciones sociales de la gente. Es decir, que la gente que no tenía nada, que estaba llevada económicamente, que sufría pobrezas, calamidades, era la gente que más se deprimía. Y resulta que eso no es cierto. Si eso fuese cierto, los cinturones de miseria que acompañan nuestras ciudades, las grandes condiciones desafortunadas de vida que tiene mucha gente, sería la causa de la depresión y no habría dónde poner los deprimidos. Por el contrario, tener plata o tener riqueza lo protege a uno contra la depresión. No. Muchas personas lo tienen todo: tienen dinero, tienen belleza, tienen salud y tienen depresión también. De modo que ni la riqueza ni la pobreza son causas de la depresión, no tiene que ver la condición social de la persona, y por tanto esta es una enfermedad universalmente extendida. En todos los países del mundo que se han hecho estudios, se muestra que la tendencia es más o menos similar. Por supuesto, hay regiones del mundo que tienen más tendencia a otras de tener depresión. Si uno vive en Afganistán, por ejemplo, o vive en Estados Unidos, la condición de los inmigrantes, por ejemplo, que están viviendo, o vivimos en Colombia con una situación de inseguridad, pues posiblemente vamos a tener más posibilidades de hacer cuadros depresivos. Pero si las condiciones del ser humano mejoran y las condiciones socioeconómicas mejoran, pues posiblemente también tengamos algún aliciente para que estas personas se alivien más fácilmente. Causa graves pérdidas económicas. Hay una entidad que se llama el Banco Mundial, que no tiene nada que ver con salud, es un banco y es
una entidad financiera, pero rige los destinos de muchos países del mundo. Han hecho unos estudios y han determinado que la segunda causa de discapacidad humana, es decir, que más días perdidos de trabajo y de vida saludable tienen una persona, son las que tienen depresión en el mundo. Para el año 2020, que es decir, el año entrante, se considera que la depresión es la segunda causa de morbilidad en el mundo, por encima del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y solamente, en primer lugar, cuestiones de tipo infeccioso que son las más frecuentes. Pero por este hecho de ser la segunda más importante, es la segunda que más vale. ¿Y por qué vale? Porque la depresión, el tratamiento de la depresión es costoso. Es costoso por los gastos médicos, por los medicamentos, es costoso por los servicios de salud, es costoso cuando hay que hospitalizar a un paciente y es costoso para la familia y para el entorno. Una persona deprimida no produce lo mismo que una persona que no está deprimida. Y el sufrimiento no solamente es para el paciente, es para el entorno y para el grupo familiar que lo tiene. Genera grado de sufrimiento, lo acabo de decir, personal y familiar. Y lo otro más importante que quisiéramos que ustedes se llevaran hoy, en el día de hoy como mensaje, es que la depresión es como un peldaño para otras enfermedades. Está completamente demostrado. Si una persona está deprimida, su sistema inmunológico se decae, se deprime también el sistema inmunológico. Y la persona afectada de depresión tiene más posibilidades de contraer enfermedades infecciosas, tiene más posibilidades de contraer enfermedades metabólicas como la diabetes, tiene más posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, tiene más posibilidades de desarrollar enfermedades de pérdida de la memoria como las demencias y tiene más posibilidades de morirse más pronto si sufre de una depresión. Y si no es tratada, pues con mayor razón. ¿Qué no es la depresión? Entonces, con este primer punto queremos aclarar qué es la depresión y también qué no es. Es decir, la depresión no es la reacción normal que ocurre a respuestas a eventos adversos. Como les decía ahora un ejemplo, se me pierde un dinero y pues indudablemente viene una tristeza. Hay cuadros tan severos que sí se convierten en depresión, pero ¿qué los convierte? La duración del episodio, es decir, que sea más de 2 semanas o que la intensidad de los síntomas sean tan suficientemente graves que la persona tiene una incapacidad para desempeñarse en sus labores habituales. ¿Qué no es la depresión? No es una falta de espíritu, no es una falta de voluntad, no es una falta de coraje, no es una falta de fortaleza y en los hombres no es una falta de virilidad. Muchas personas creen que a los hombres no nos deprimimos y nos deprimimos igual que las mujeres. Desafortunadamente, lo que pasa es que las mujeres se deprimen 3 veces más que los hombres, pero como hay un sentido machista de que la depresión es para las mujeres y las mujeres son las que lloran, entonces los hombres estamos inmunes a deprimirnos. No es cierto. No es falta de coraje ni es falta de voluntad. Y tampoco es la consecuencia necesariamente la falta de algo. Como les decía ahora, la gente que tiene dinero se deprime y bastante. Las tasas más altas de depresión en el mundo en este momentico están en los países desarrollados, donde hay mejores ingresos y donde hay mejores condiciones de salud. Y viene la perla más grande o la más importante. ¿Cuál es la peor complicación de la depresión? A más de adquirir enfermedades con el transcurso del tiempo, es el suicidio y vamos a hablar claramente de él. La principal y la más grave complicación de la depresión es el suicidio. Hoy en el mundo, al año, se calcula que se mata 1 millón de personas en el año, en todo el mundo. Es una cifra altísima. En Colombia hay una tasa que no es la más alta del mundo, pero es importante. Comparados con otros países, no somos los más altos, pero tenemos suicidio en nuestro medio. Y cada vez se están suicidando personas más jóvenes e incluso niños. Y se están suicidando personas mayores que antes no eran los 2 grupos que más se suicidaban. Y esto es un fenómeno que todavía no se conoce muy bien. ¿Por qué? Pero lo que sí sabemos con absoluta certeza, en estudios que se hacen en personas que han sido ya víctimas fatales del suicidio, se denominan autopsias psicológicas y se trata de reconstruir la vida de estas personas, es que estas personas tenían depresión y no fueron tratadas, o fueron tratadas inapropiadamente, o la persona no alcanzó a llegar a buscar la ayuda. La gran mayoría de las personas que hoy en día se suicidan tienen depresión. Otro porcentaje de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental.
y un porcentaje todavía no sabemos por qué se suicidan. El suicidio es un mito todavía para la ciencia médica, sobre ella opinan antropólogos, psicólogos, religiosos, sacerdotes, etc. Y todavía no hay una sola teoría que explique el suicidio. Pero la causa más conocida es la depresión. De modo que esto ya también es un hecho importante para tener en cuenta de por qué una depresión se puede tratar y se debe evitar la complicación más severa. Datos epidemiológicos. Se dice que lo que no se mide no se controla y los estudios muestran, en Colombia se hizo un estudio en el año de 2015, es decir, hace 4 años, se considera que es un estudio reciente, y mostró que la prevalencia de vida en Colombia es del 10%. ¿Qué quiere decir? Que el 10% de la población ha tenido o tendrá un episodio depresivo en su vida. Si hacemos cálculos en este auditorio, estamos más o menos 140, 150 personas, de modo que sin temor a equivocarnos, en este momento, aquí en este auditorio, hay 14 personas que han tenido, tienen o tendrán una depresión. Y si nos paramos en la puerta de Imbanaco y vemos contar gente, vamos a hacer la misma cuenta. De modo que imagínense en una población como Cali, que tiene 2 millones de habitantes, ¿cuántas personas deprimidas pueden haber? 200.000 mínimo. Si le damos cabida al Estadio Pascual Guerrero y abrimos las puertas del Pascual Guerrero, entrada gratis para todos los deprimidos, no nos cabe la gente en el Estadio Pascual Guerrero. ¿Dónde están los pacientes? Entonces, muchos pacientes que tienen depresión, primero no consultan. Segundo, consultan por razones que no son de la depresión. Por ejemplo, consultan porque no duermen, consultan porque les duele la cabeza, porque se no les quita el dolor de cabeza, porque les duele la espalda, porque tienen síntomas digestivos. Y muchas consultas de estas llegan a donde el médico general. Y desafortunadamente el médico general en las EPS no tiene tiempo, le piden que vean los pacientes en 5 minutos, no escuchan al paciente y lo que la persona tiene es una depresión. Entonces le tratan el síntoma, le manejan la molestia, pero en el fondo no se trata la entidad que tiene, que es una depresión. Dice allí, es universalmente extendida. Todos los países del mundo tienen datos de depresión. Algunas regiones apartadas como Alaska, algunas regiones del África o del Asia, se creía que no había depresión tan grande como en otras partes. Pero luego otros estudios epidemiológicos mostraron que sí, lo que pasa es que no es fácil llegar a preguntar y la cuestión cultural es igual en todo el mundo. La gente tiene un poco de dificultad en decir yo me siento triste, me siento aburrido. Es más fácil para una persona decir me duele la cabeza, me duele la espalda, no duermo, que decir tengo tristeza, tengo aburrimiento, no tengo ganas de vivir. El otro punto es que no respeta cultura ni credo. Con todo el respeto y con las creencias que ustedes posean, ser creyente no es suficiente en ocasiones para prevenir la depresión. Incluso la gente busca ayudas espirituales y son importantes. Y les decimos a la gente, crea, tenga fe, que se va a mejorar. Parece ser que la persona que tiene fe y creencias mejora más rápido que la que no cree en nada. Pero el tener cierta fe o cierta cultura no es suficientemente válido para evitar la depresión. Si todo el mundo al nacer se le calcula la proporción o la posibilidad de tener una depresión es del 15%, es decir, que es bastante alta. Es decir, nazcamos donde nazcamos o seamos de donde seamos, ya al nacer y venir a este mundo tenemos un riesgo de sufrir de depresión. Lo que sí es cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las barbaries de esta cuestión, las tendencias a la depresión aumentaron en todo el mundo. Es más frecuente en mujeres que en hombres, sí, ya lo había dicho, y no es que las hormonas de las mujeres sean las causantes de la depresión, no, es que el problema es que las señoras, desde que comienzan sus ciclos menstruales, mensualmente y hasta que se les termine estos periodos, oscila su estado hormonal y algunas mujeres, más que otras, tienen más susceptibilidad en estos cambios hormonales de tener cambios en el estado del ánimo y la depresión ser acompañante. Por ejemplo, hay un cuadro que se denomina disforia o síndrome disfórico premenstrual y son mujeres que unos días antes de su periodo menstrual o durante su periodo menstrual están con el ánimo en el suelo, están totalmente desanimadas, decaídas y pues les hacen chistes o les hacen burlas porque esa es la condición que se supone es debida a su periodo menstrual.
Hay mujeres que se deprimen en el posparto, cuando tienen sus hijos, hay mujeres que se deprimen cuando abortan, hay mujeres que se deprimen porque no pueden tener hijos, hay mujeres que se deprimen en la menopausia, de modo que están desafortunadamente, debido a estas oscilaciones en sus ciclos hormonales, condenadas, entre comillas, a tener oscilaciones también. Y la razón de ello, ya la podemos decir y ya sabemos, es que los estrógenos, que son las hormonas de las señoras, regulan la serotonina. La serotonina en la cabeza es la sustancia que explica la depresión. Más adelante lo explicaré. Pero los hombres no tenemos estrógenos y también nos da depresión. Entonces, el mecanismo es diferente en los hombres que en las mujeres. El 25% de los pacientes que asisten a cualquier consulta tienen depresión. Esto también se demostró. Cogieron las consultas externas de un hospital, digamos el hospital departamental, y vieron la consulta de, por ejemplo, de cáncer, de los pacientes que van a consultar por cáncer. Pues el 25% de los pacientes tienen depresión. Se asocia con gran frecuencia que pacientes con enfermedades médicas de cualquier índole son más proclives a desarrollar depresión. Y por último, los estudios en Colombia que les dije, más o menos las tasas se calculan entre el 10 y el 15, 10 por lo bajito, 15 por lo alto, pero estamos seguros de que a veces hay subregistros y que la tasa en realidad en ocasiones es mayor. Cuando una persona tiene un problema médico, ¿qué tanta depresión tiene? Pues mire, ya sabemos que la población general, digamos este auditorio está sano, el 10% puede tener depresión. Pero si vemos enfermedades crónicas como hipertensos, diabéticos, artríticos, el 20% pueden tener depresión. Si a una clínica cualquiera nos metemos y le preguntamos a los pacientes que están hospitalizados por cualquier razón médica, el 30% tienen depresión. Si cogemos solamente a los pacientes que padecen cáncer, el 35% tienen depresión. Si cogemos a los que han tenido infarto reciente, el 40% tienen depresión. Si cogemos a los que han tenido ACV, esto quiere decir accidente cerebrovascular o isquemia cerebral o derrame cerebral, la mitad tienen depresión. Y si vemos a los pacientes que tienen Parkinson, la mitad lo tienen. De modo que no solamente es a las personas que no tienen enfermedades, sino a los enfermos les da más depresión que a la población general. Fregados. ¿Cuáles son los síntomas? Ya vamos entrando como en materia en la parte clínica. ¿Cómo sabemos que una persona tiene depresión? ¿O cómo sabe la persona que tiene depresión? ¿Porque llora? No necesariamente. ¿Porque está triste un momentico en el día? Tampoco. Entonces, se requiere que para que una persona tenga depresión tiene que tener estos síntomas que se llaman esenciales. Uno, que su estado de ánimo sea triste, melancólico, apagado, achantado, apagado en términos emocionales, ¿no? Que además de eso la persona no tenga placer o interés en las cosas que antes tenía. Esto a veces no lo preguntan, pero la señora le gusta ir al salón de belleza, ya no va. Eso puede ser una señal, pero no por no ir al salón de belleza no es que esté deprimida, sino que es un síntoma que asociado a los anteriores se va sumando. Que tenga cambios significativos en el apetito o en el peso. Resulta que, como mencioné, la serotonina es una sustancia que tiene el cerebro que se llama un neurotransmisor. Y la serotonina tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el deseo y el placer sexual, tiene que ver con el dolor y tiene que ver con la irritabilidad. Y una de las teorías más importantes que hoy se conocen es que la depresión, digámoslo, podría ser una falta de serotonina. Pues bien, hay personas que no comen y no duermen cuando están deprimidas, que es la gran mayoría. Pero ¿cómo le parece que hay personas que comen mucho y duermen mucho cuando están deprimidas? Entonces dice la gente, ay por Dios, y este señor como come de bueno y como duerme de bueno, que va a estar deprimido. El deprimido el que no come, el que no duerme. Y no es así. Alteraciones en el sueño. Generalmente una de las señales que se llaman premonitorias de la depresión y que le indican que una persona va a entrar en un estado depresivo es la falta de sueño. Y me voy a detener un minutico aquí en lo del sueño porque es muy importante. El sueño es una condición natural del ser humano indispensable para la vida. Y quien duerme bien, vive bien. Y el que no duerme bien, no vive bien. El que no duerme bien aumenta su mortalidad, aumenta las enfermedades, como también lo dijimos con la depresión. ¿Cuánto es el tiempo de sueño normal del ser humano? De 6 a 8 horas a la noche. Hay gente que duerme 6, está muy bien, hay gente que duerme 8. Hay gente que duerme menos, pero esa es la excepción. Pero muchas veces la primera y única señal de depresión es la falta de sueño.
Y el sueño de la persona deprimida se caracteriza porque es un insomnio terminal. Lo explico. La persona se acuesta a dormir, logra conciliar y duerme hasta cierta hora de la madrugada, 1 o 2 de la mañana. Se despierta y no puede volver a dormir. Esa es una señal de alarma que podemos indicar como que sea de lo más importante que ustedes se lleven hoy. Señales de alarma, la falta de sueño. ¿Qué sucede? El paciente va donde el médico formula una pastilla para dormir, le mejora el síntoma, pero no se le trata la depresión. De modo que no se mejora la depresión y lo que ganamos es que la persona se adiccione a una pastilla para dormir y esa no es la solución. Siguiente. ¿Qué otros síntomas presenta la depresión? 1. Una agitación, que es un aumento de la actividad psicomotriz. Hay depresiones agitadas. El paciente está en un desasosiego, no se halla, camina, entra, sale, se sienta, se para, no se encuentra. O puede estar, por el contrario, en una depresión, en un estado que se llama estupor depresivo. Es decir, que no se mueve, no habla, no contesta, no sonríe, no se comunica, no transmite ninguna emoción. Está mutista. Entonces, los dos extremos se pueden presentar en la depresión, pero hay más tendencia a la tristeza. El paciente se queja de que le falta energía, esto se llama anergia, y le falta motivación y le falta dinamismo, pero además de eso se siente cansado. Y la clave de la depresión cuando se siente como síntoma es que es un cansancio que no responde o que no corresponde al ejercicio físico. Es decir, el día sábado y el domingo la persona trata de descansar y el lunes aparece cansadísimo, como que hubiera hecho ejercicio. Entonces, el cansancio es un síntoma también claro. Y desde el punto de vista cognitivo, este punto que se llama falta de concentración es algo muy común, pero que tampoco se pregunta, y es que la persona que está deprimida está desatenta, está desconcentrada, no logra centrar la atención, todo se le olvida y comienza a quejarse de la memoria. En efecto, hay personas que tienen cuadros que creen que son pérdida de la memoria, se llama pseudodemencia, y es que consultan por la pérdida de la memoria y lo que tienen es una depresión. Se les mejora la depresión y se les mejora la memoria. Recuerden lo que les dije al comienzo, la depresión también, diferentes cuadros a través de la vida de un individuo pueden llevar a que la persona haga más fácilmente un cuadro demencial. Y por último, los pensamientos de muerte o de suicidio. También quiero dar un poquito de claridad en ello, porque decir yo me quiero morir no significa que se va a morir ni que se va a quitar la vida. El paciente deprimido pierde la ilusión de vivir y no le importa nada la familia y espera que de manera voluntaria mi Dios se acuerde de mí y me traiga un descanso. Y así lo dicen los pacientes deprimidos. No espero más, sino que esto se acabe. Eso es diferente de decir yo tengo ganas de causar la muerte. Y el ser humano es el único ser vivo sobre la tierra que es capaz de acabar con su vida. Los animales, que se sepa hasta ahora, excepto un grupo de alacranes que se clavan la ponzoña, ellos mismos son los que se suicidan. Ni las vacas, ni los burros, ni los conejos se suicidan. Los seres humanos sí. Y es cuando llega a un estado de desesperanza total, donde no encuentra que nada ni nadie les puede ayudar, donde las personas toman la decisión de acabar con su vida y se quitan la vida. ¿Qué otros síntomas, digamos, de características afectivas siente la persona que tiene depresión? Pues tiene tristeza, tiene apatía, tiene desánimo y desinterés, tiene irritabilidad. Este síntoma es muy importante porque para muchas personas se convierte en que se volvió de mal genio la señora o el señor y resulta que lo que están es en una depresión la marcha y esa es su máxima manifestación. Pierde interés en actividades que antes le generaban interés, ya no va al casino a jugar, ya no sale donde las amigas, ya no va al supermercado a comprar, ya no se manda a arreglar el cabello y antes le gustaba hacerlo. Pierde placer en las actividades, placeres sencillos como comerse un helado y decir que está bueno. Y una sensación que se denomina desesperanza y minusvalía. No hay nada ni nadie que les pueda ayudar y ya el mundo se acabó y encima de eso vienen reproches y culpas porque la persona se siente culpable de que posiblemente ha hecho algo malo y que esos síntomas que está viviendo de la depresión es un castigo a algo que hizo mal. Hay otras sensaciones psicológicas que el paciente deprimido puede tener, como son las ideas de suicidio, sentimientos de que ya no sirve, especialmente en las personas mayores. Esta sensación de depresión lo lleva a una sensación de inutilidad. Ya no sirvo para nada, yo soy un estorbo. Lo mejor que me puede pasar es que me venga la muerte y yo les quito este problema para mí y para la familia.
Sentimientos de culpa, como les digo, sin haber hecho nada malo, reproches consigo mismos, poca concentración y una preocupación excesiva por la muerte. Porque así como viene el deseo de morir, para otras personas viene la preocupación de que esto es el fin y que se van a acabar. Cuanto a los síntomas motrices o motores, ya lo expliqué también, o se agita la persona, se pone muy inquieta, o por el contrario, se retarda o se paraliza. La depresión da en cualquier edad de la vida, como les decía al comienzo, los niños se creía antes que no se deprimían, ya hoy sabemos que hay depresión infantil, sabemos que hay depresión de los adolescentes, sabemos que hay depresión en las personas mayores, en las personas viejas, pareciera que fuera más frecuente que en las personas más jóvenes, y pues hay muchas razones para explicarlo. Pero queremos llamar la atención sobre esto de la depresión en los adolescentes. Muchas veces los síntomas de depresión en un adolescente son diferentes de los síntomas de la depresión en un adulto. Y miren los síntomas que son curiosamente en ocasiones. Negativismo, hurto o agresividad. Y esto lo ve uno en las personas, muchachos jóvenes. No quiere decir que todos los que hagan esto estén deprimidos. Ni va a ser la disculpa para decir, pobrecito el hombre está embarrándola y vea, está deprimido, no. Consumo de alcohol o de drogas. Es muy frecuente que los muchachos que sufren depresión buscan ayudas, autoayudas, automedicándose con alcohol o con sustancias psicoactivas. Deseos de irse de la casa, están aburridos, yo me quiero largar de la casa. Sentimientos de no ser aceptado, rechazo. Hay cosas como tan elementales, por ejemplo, el acné o los barros que llamamos, en los muchachos adolescentes tiene gran importancia. Y se ha encontrado que algunos adolescentes cometen actos suicidas, por ejemplo, porque tienen un acné que no ha sido tratado. En España se desarrolla en este momento una campaña de prevención del suicidio, como la vamos a hacer aquí en Cali en los próximos días, de prevenir, de informar a la gente que esto puede ser para unas personas un riesgo. La campaña en España se llama Vamos al grano, se llama así. Es una campaña que se difunde por todo el país y es ponerle cuidado, por ejemplo, a los muchachos que sufren un acné de esos deformantes, que deben de tener una asistencia psiquiátrica, porque lo más seguro es que están deprimidos y están en un riesgo de suicidio muy alto. En cuanto a los adolescentes, también están irritados, están de mal humor, tienen pérdida del deseo de cooperar en la casa, no quieren hacer nada, quieren estar echados todo el día, acostados, y tienen una tendencia a aislarse. Así les dice la mamá, levántate de ahí, que has echado todo el día usted, haga algo. Tienen desinterés por el cuidado personal, se dejan crecer los pelos, no se afeitan, no se bañan. Tienen dificultades académicas, bajo rendimiento escolar, temor al rechazo, aislamiento, falta de alegría, conductas antisociales, en ocasiones hacen cosas mal hechas, pérdida del interés por las cosas que antes disfrutaba, y hemos visto una crueldad con los animales. Cogen una mascota y la maltratan y resulta que no es otra cosa más que un síntoma de la depresión. Entonces, otro mensaje es que los adolescentes también se deprimen y que las características de la depresión de los adolescentes es un tanto diferente que la de los adultos. Bueno, la depresión también tiene grados, o tiene graduaciones o estadios de gravedad. Entonces se ha dicho que hay depresiones leves, hay depresiones moderadas y hay depresiones severas. Pero ¿cuál es el indicador? No tenemos exámenes de laboratorio, no hay pruebas sanguíneas, ni hay pruebas radiográficas, ni escanografía cerebral, nada de lo que existe hoy en el mundo médico nos dice que una persona tiene depresión. Sabemos que tiene si nos comunica los síntomas y si los expresa. Y de acuerdo a los síntomas decimos si es leve, moderada o severa. Realmente leve es una depresión que le permite a la persona funcionar. Muchas personas tienen depresiones leves, es decir, a pesar de la molestia, trabaja, rinden, cumple con sus obligaciones, son amas de casa y a la vez son esposas y a la vez trabajan y tienen una carga emocional y ahí van. Cuando una persona ya tiene una cierta dificultad para el desempeño de sus funciones, se dice que es moderada. Y cuando ya la persona tiene ideas de muerte o ganas de morirse o ganas de hacer actos contra su vida, o la persona ya no come o no duerme o tiene voces, escucha voces que le dicen que se mate, esa persona está muy grave. Y posiblemente esa persona necesite ir a una clínica cuando está aquí. Hay también otros diferentes tipos, y esto lo informo es porque en la literatura general, en las revistas, en el periódico,
Salen a veces informaciones y a veces no son claras para la gente. Ustedes pueden hablar de depresión unipolar, bipolar, etc. Entonces, muy brevemente voy a tratar de aclararlo. Primero, la bipolar, que es la que más deben haber ustedes. Si usted es bipolar y ya se ofenden los muchachos uno con el otro y le dicen, es que vos sos bipolar, ¿sí? Y bipolar se refieren los muchachos a cuando se ponen de mal genio y se irritan. Eso no es bipolar. Trastorno bipolar es una persona que tiene cambios en el estado de ánimo de una alegría exagerada a una tristeza marcada. Bipolar, alegría, tristeza. Entonces, cuando están en la tristeza, se llama depresión bipolar. Pero hay personas que no hacen la alegría, sino que hacen depresiones, entonces se llama depresión unipolar. Hay una curiosidad, en los países que hay estaciones, en los meses de invierno, donde hay menos luz solar, se produce lo que llama la depresión estacional. Es decir, les da en los meses de menos luz solar en el invierno y cuando ya llega el otoño, el verano y cambia el clima y cambia la estación, el paciente se mejora. El tratamiento de esas personas lo hacen hoy con luz, terapias de luz. Ahí yo tengo una paciente que vive en el Canadá y cada que llega el invierno se deprime, se viene para Colombia y aquí se mejora con el sol de Cali y nuevamente vuelve. Depresión posparto, el nombre lo dice, algunas mujeres terminan su gestación, dan a luz, viene un producto de la concepción esperado, el niño es maravilloso y la mamá siente una tristeza enorme. ¿Cómo así que esto era lo que yo esperaba? Y eso no esperaba sentir, y si alguna señora aquí ha tenido esa experiencia lo puede afirmar que es terrible. Sentir que su criatura no la merece, que no va a ser capaz de cuidarlo, que se va a morir y que no va a ser capaz de darle lo que sea, eso es una sensación terrible. Afortunadamente no todas las mujeres lo presentan, pero hay todavía depresión posparto. La depresión atípica se llama aquella depresión en que la gente, como les decía, come mucho, duerme mucho. Sí, dice, no, pues este gordo que va a estar deprimido, mírelo cómo está. No hace sino tragar y comer y dormir, que va a estar deprimido. Y por último, la depresión psicótica, que se refiere a algunas personas que hacen depresión y que comienzan a oír cosas y a sentir cosas rarísimas, como por ejemplo, escuchar voces. Les voy a contar un ejemplo. La señora le han matado a su hijo en el ejército y le traen el cadáver y la señora hace el sepelio y lo entierra y hacen todo el rito pues, que tiene que hacerse para sepultar un difunto. Pero a los días la señora comienza a oír que su hijo la llama y la llama por el nombre y la señora voltea a ver y no hay nadie. Entonces la familia se asusta y dice, mi mamá se enloqueció ahora sí, y la llevan al hospital psiquiátrico. Y en ocasiones a estas personas las tratan inadecuadamente porque creen que están locas. Y lo que pasa es que la señora tiene una depresión tan severa que tiene síntomas psicóticos, que son las voces que oye, que son congruentes con su estado de ánimo, porque la señora tiene una pérdida terrible y no necesita tratamiento del ojo, necesita tratamiento para la depresión. ¿Ok? Bueno, ¿qué causa la depresión? No sabemos todavía. Hay muchas hipótesis, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la razón que genera la depresión. Se dice que hay causas biológicas, entre ellas las genéticas y las químicas, sí. Hay historia familiar de depresión, la posibilidad de que una persona tenga depresión es mucho más alta que si no hay historia de depresión. Conocemos aquí en Colombia, hay una cosa muy curiosa en el eje antioqueño, en el Viejo Caldas, hay una alta tendencia a tener enfermedad depresiva, más también hay trastornos bipolares y otras cosas. Pero se han encontrado familias donde hay 14 personas afectadas de la misma familia con una enfermedad depresiva. Eso es una bestialidad. Y es muy común, digamos, aquí en Colombia, en este eje cafetero, en el Viejo Caldas, familias enteras que tienen depresión. Cambios bioquímicos. Sabemos que la serotonina que les mencioné y otros químicos del cerebro se agotan. Entonces, los medicamentos que hoy vienen para la depresión, lo que buscan es reemplazar y buscan es recomponer, digámoslo así, la química del cerebro, porque la serotonina no viene en pastillas, ni viene en la papaya, ni viene en el banano, como mucha gente cree. Habría que comerse un racimo de banano al día para pues entrar uno como en encontrar lo que necesita, que el cacao, que no, eso no es cierto. La serotonina la fabrica el cerebro, pero usted tiene que darle el aminoácido que se llama el triptófano en el alimento, y en el alimento común y corriente viene. Entonces tampoco se mejora la depresión comiendo ciertos alimentos.
Cuando una persona está deprimida, hay que darle una ayuda médica para reemplazarle la serotonina en el cerebro que tiene escasa. Hay también factores psicológicos. Esto también es importantísimo. Se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que muchas personas que sufren depresión han tenido traumas tempranos en su vida. Traumas tempranos, carencias afectivas, separación de los padres, maltrato infantil, abuso psicológico o abuso sexual, bullying. Mucho cuidado con esto. En los colegios se le está prestando atención ahora a lo que antiguamente se llamaba manoteo o que nosotros lo vivimos en las escuelas cuando estábamos pequeños. La burla, la estigmatización, el poner a un niño en condiciones desventajosas con respecto a los demás es un factor de riesgo para cuando usted sea adulto desarrollar depresión. Las pérdidas de las relaciones afectivas, los noviazgos, la mala relación de pareja, las separaciones, los divorcios, las pérdidas afectivas, la pérdida de seres queridos, tienen que ver en muchos casos en el origen de la depresión. Factores ambientales y sociales, el entorno. Si hay un ambiente deprimido, si mis padres son depresivos, pues yo aprendo por imitación esa conducta depresiva. Si yo tengo carencias afectivas, pues no voy a tener que dar más adelante. Y si yo veo o estoy en un medio hostil, lleno de violencia, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de abuso de drogas o de sustancias, de abuso del alcohol, pues muy probablemente tengamos más chance de desarrollar una depresión. Pérdidas económicas, pérdidas laborales, como les dije, enfermedades graves. Hay gente que no tienen ni han tenido nunca depresión en su vida, pero les determinan que tienen una enfermedad como un cáncer y entran en un cuadro depresivo severo. Y por último, factores del desarrollo que no están muy bien claramente establecidos. Hay muchas teorías de la depresión, hay muchas teorías que están en estudio, que se cree que en próximos años podamos tener una respuesta. Por ejemplo, se cree que la depresión es una enfermedad inflamatoria. Y la gente dice, ¿cómo así una enfermedad inflamatoria? Sí, se han encontrado que algunas sustancias que se producen en el organismo, como las que se alteran cuando uno está con gripa y uno siente ese malestar, también están alteradas cuando uno tiene depresión. Y eso explica por qué una persona deprimida se siente tan enferma. No le provoca levantarse, no le provoca vestirse, no le provoca bañarse. Aquí están unos ejemplos de eventos bastante importantes en el ser humano, como son el divorcio, el fallecimiento del cónyuge o que haya antecedentes familiares de depresión, en primero, segundo y hasta en tercer grado de consanguinidad. El abuso de sustancias, otra causa. Muchas personas son catalogadas de alcohólicos porque toman demasiado. Y esas personas llegan a tomar demasiado porque muy probablemente eran deprimidas o ansiosas. Y se tomaban los tragos para tratar de aliviar su malestar, pero se les iba yendo la mano y con el paso del tiempo terminaban dependiendo del alcohol. Entonces son mal catalogados de alcohólicos, pero de base posiblemente tenían una depresión. Trastornos físicos, como le dije, muchas enfermedades, especialmente enfermedades deteriorantes o enfermedades desfigurantes. Yo fui psiquiatra en el hospital departamental mucho tiempo en la unidad de quemados y yo les puedo garantizar que una persona que se quema la cara va a estar deprimida el resto de su vida. Dele lo que le dé. Entonces hay unas enfermedades más que otras, enfermedades deformantes, enfermedades dolorosas. El dolor amplifica la depresión, es decir, una persona que tiene dolor y está deprimida le duele más. Y las personas deprimidas sienten más sensaciones dolorosas que la persona que no está deprimida. De modo que están pegaditos el dolor y la depresión. Y por último, la falta de carencia o de apoyo psicosocial. Esto sí que es importante. La falta de cariño y de amor, la soledad, el ocio, el no tener nada que hacer, contribuyen a que haya una depresión. Pero pues no necesariamente quiere decir que todas las personas que están solas están deprimidas. Pero hay personas especialmente susceptibles y los seres humanos somos gregarios, necesitamos del apoyo y del concurso de los demás y del apoyo familiar en muchas ocasiones. Las mujeres tienen más riesgo que los hombres, ya lo dijimos. Tener un bajo nivel educativo también es un factor de riesgo. Tener una vida de pareja desafortunada también es un factor de riesgo. Situaciones específicas de las señoras como el parto, la menopausia y haber tenido una historia de maltrato y de abuso en las etapas tempranas de la vida. ¿Cómo diferencia uno la depresión en lo que llamamos nosotros diagnóstico diferencial? ¿De qué o cómo se debe separar? La depresión se debe separar y distinguir de lo que es un duelo normal. La palabra duelo viene de dolor y es la reacción normal ante una pérdida.
Si a uno se le muere un ser querido, lo normal es que se entristezca, pero no lo lleva a una situación de que no puede trabajar o que no puede laborar o que no puede ser productivo. Entonces, la duración del duelo se calcula que debe ser máximo 3 meses y que la reacción son en ocasiones variables. Hay días en que se está mejor, hay días en que es el aniversario, está peor, hay días en que es la misa de cabo de año, entonces ya está peor, pero el duelo es diferente de la depresión. ¿Por qué? Porque es una reacción normal. Reacción de adaptación es más o menos parecido. Si uno tiene una situación incómoda en la vida y tiene que pasarla aburrido 2 o 3 días, pues esto no es depresión, es una reacción de adaptación. La demencia, que significa pérdida de la memoria, tampoco siempre es depresión. Como les decía, hay personas que se deprimen y pierden un poco la capacidad de memoria. Pero hay personas que están ya con demencia y ya no les interesa nada y están apáticos. Ya no tienen depresión, tienen una pérdida cognitiva, y esto sería tema para otra charla también con la comunidad sobre la demencia. Y algunos trastornos de ansiedad que se confunden fácilmente con depresión, porque ansiedad quiere decir excesiva preocupación. La persona ansiosa tiene un exceso de preocupación en ocasiones por cosas que no vale la pena. La ansiedad tiene varias manifestaciones, unas son los ataques de pánico, otra es la ansiedad generalizada, pero básicamente el hallazgo clave en la ansiedad es que la persona siente una excesiva preocupación para todo. Y muchas personas ansiosas se vuelven depresivas y muchos deprimidos están ansiosos, y a veces es muy difícil distinguir ansiedad y depresión, pero a veces, la mayoría de veces van juntas. Entramos ya en la parte final. ¿Qué hacer con las personas deprimidas? ¿Hay tratamientos? Sí lo hay. ¿Hay tratamientos efectivos? Sí los hay. Que esto no le sirve a todo el mundo. También es cierto. Hay medicaciones específicas. Los primeros medicamentos que se encontraron útiles para la depresión, que fueron los antidepresivos tricíclicos, que se llaman así, no hay necesidad de aprenderse ese nombre, pero se llamaban tricíclicos porque su química tenía 3 anillos químicos y por eso se llamaron tricíclicos. Se descubrieron en el año 56, 1956, es decir, hace 59 años, 60 años, que en la historia de la medicina es relativamente poco tiempo. Y los descubrieron por casualidad, porque estaban buscando una medicina para tranquilizar a los locos, porque los locos estaban muy inquietos, muy agitados, y les ensayaron esa medicina, y esa medicina no los puso tranquilos, los puso contentos. Entonces ahí descubrieron que esa sustancia que le dieron a los locos en esa época eran los que son hoy los antidepresivos. Y a partir de ahí se han desarrollado un sinnúmero de moléculas en el mundo y están disponibles. Están disponibles en la mayor parte de los países. En Colombia podemos decir que están todos, excepto 1 o 2 que no lo hay en el mercado, pero todos están aquí. Y comenzaron a evolucionar en la forma en que trabajaban en el organismo sin producir mayores efectos secundarios. Los primeros medicamentos, y por eso cogieron tan mala fama, eran aquellos que secaban la boca, la persona veía borroso, se ponían estreñidos y decía, yo bien aburrido, bien la boca seca, bien ciego y sin poder dar del cuerpo, pues estamos fregados. Entonces cogieron cierta mala fama y desafortunadamente, ¿cómo le parece que todavía los usan? En la EPS y en los sistemas de salud todavía formulan estos medicamentos. Entonces cuando vienen los pacientes con nosotros decimos, mire, esto ya no se usa esto mejor. Entonces, hay medicaciones antidepresivas, hay terapias psicológicas que se denominan psicoterapias. Son muy útiles en las personas que tienen estados depresivos, y esto es conversaciones, intercambios con un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, un terapeuta, que con algunas estrategias que se comunican de forma verbal, el paciente logra hacer algunos cambios y puede ser efectivo. Pero depresiones ya moderadas a severas se requiere no solamente la psicoterapia, sino se requiere la intervención médica, que haya una intervención que corrija el déficit biológico que el paciente tiene. Y hay otras terapias que están en moda, que se están adquiriendo importancia últimamente, como son la terapia electroconvulsiva, que son las iniciales del TEC, son los famosos choques eléctricos que ustedes deben haber oído mencionar, que tienen mala fama, que la gente dice que eso no, pero que todavía se usan y se usan con gran utilidad para las personas que están indicadas. Existe otra técnica que se llama estimulación magnética transcraneal, y aquí en Imbanaco, como una innovación tecnológica, tenemos la DBS, que es la estimulación cerebral profunda. Son muy pocos pacientes a los que se les ha realizado, pero se hacen como una medida ya salvadora de vida
porque son personas que ya han tomado medicaciones, ya han hecho psicoterapia, ya han recibido TEC y siguen deprimidas. Entonces, como último recurso, no estoy diciendo que a los pacientes con depresión hay que darles choques ni nada de esas cosas, sino que si hay una condición que se llama depresión resistente al tratamiento, hay unas alternativas de tratamiento que se pueden utilizar. ¿Qué sabemos de los medicamentos antidepresivos? También otro mensaje muy importante para ustedes. Primero, que hay un gran número de ellos en el mercado. Tienen diferentes nombres, tienen nombres genéricos, tienen nombres comerciales, pero podemos asegurar que si son bien indicados, son seguros y son efectivos, no causan dependencia. La razón de ello, que ustedes lo sepan, es que estos medicamentos son de fórmula libre, no tienen control es decir, se los venden sin fórmula de control. No son tranquilizantes, no son pepas para dormir, no son pepas para pendejar a una persona, sino son sustancias que tienen como fin restablecer la serotonina cerebral y darle a la persona un mejor ánimo. Se deben de dar por un tiempo determinado. Hay personas que tienen que tomarlo por mucho tiempo porque tienen cuadros muy repetitivos. Deben ser formulados por un médico que sepa del asunto, que tenga experiencia. Y algunos ejemplos de drogas con estas son como lo que han oído mencionar: el triptanol, el Prozac, el Zoloft, el Effexor, el Remeron, el Exapro. Yo estoy seguro que si aquí hay alguien que ha tomado estos medicamentos, los reconoce por los nombres. No se le puede formular al vecino de uno que está deprimido: ve, toma que yo tomé esto, que esto le sirvió. O doctor, ¿será que mi mamá puede tomar esto que le sirvió a fulanita de tal? No, es mejor no hacer eso, porque estos medicamentos también tienen algunas dificultades. En personas que tienen enfermedades médicas hay que formularlas con cierta precaución. Y no se pretende que fuera una fórmula general, sino que cada persona tiene su necesidad. Medicinas alternativas. Nos preguntan con mucha frecuencia: doctor, ¿y la valeriana, la pasiflora, el ginkgo biloba? Les menciono las que más nos preguntan. La hierba de San Juan. Pues mire, la verdad es que estas se pregunta en la parte médica si esto sirve o no sirve. No hay estudios concluyentes. Han hecho estudios con estas sustancias, mucha seriedad, a ver si de verdad la valeriana es la panacea para esto, y no han dado los resultados concluyentes. Por el contrario, lo que recomendamos es que se usen con mucha precaución, que si está tomando un tratamiento médico no las combine con estas sustancias vegetales, porque la gente cree que por ser vegetales y ser naturales son inocuas, y eso no es cierto. Ya se ha encontrado, por ejemplo, alguna toxicidad en algunas personas con la valeriana, hacen problemas hepáticos. No son tan inocuas como parece, y hay vegetales que causan daño cuando se toman. En cuanto ya, por último, ¿cómo puede uno brindarle apoyo a un familiar deprimido? ¿Qué podemos hacer si no somos médicos, si no somos psicólogos, si no somos psiquiatras, pero tenemos ante nuestros ojos un caso evidente de depresión? Pues primero que todo debemos de mantener la relación lo más normal que se pueda con la persona afectada. Tenemos que explicarle bajo cualquier sistema o condición de que es una afección, de que la persona no tiene la culpa de ello, de que hay forma de ayudarle y de que hay que buscar la ayuda necesaria. Hay que reconocer que la persona que tiene depresión está sufriendo, y sufre mucho, y sufre también el que la acompaña, al punto de que el acompañante, generalmente el paciente deprimido, se desespera y no sabe qué hacer y termina enojándose. Se le enoja al pobre viejo que está deprimido: es que usted no pone su parte, es que usted no sabe lo que uno le dice, es que no sé qué cuestión, y lo regaña, en vez de que eso no se haga. Reconozca que, no espere que la depresión pase sola. Si bien es cierto que algunos estados depresivos leves pueden mejorarse solos, se quitan solos, la mayoría de los trastornos depresivos no se quitan solos. Anime a su familiar a que acuda a un tratamiento, mejore, bríndele cariño, bríndele palabras bondadosas, elógielo, aun cuando ahí el elogio no sirve para nada, porque le entra por aquí, le sale por allá, porque en un estado depresivo no. Usted lo puede invitar a la China y él no dice que no va. Lo puede invitar a comer faisán y también le dice que no. No le provoca ni le apetece nada. Y muestre que se respeta y se valora como persona. Que el llevarla a una consulta con un especialista no es bajarla de categoría, ni es ya lo último que se puede hacer, ni es lo más grave que tiene, sino que hay personas que son especializadas en el manejo de estas circunstancias. Ayúdele a seguir siendo un miembro activo de su familia, no lo critique, no lo señale, no lo culpe por su comportamiento deprimido,
no diga ni haga nada que pudiera empeorar la imagen que tiene de sí mismo. El paciente deprimido tiene una autoestima en el piso, no vale nada, se considera que no sirve para nada. Y si la persona le dice que es así, pues se lo cree, peor. No haga nada que pueda empeorar y tome en serio cualquier cosa que diga sobre el deseo de morirse y notifique al médico o al profesional de salud de la persona. Esto es para prevención del suicidio. Como le digo, vamos a hacer una campaña próximamente acá para prevenir. Y es el mito que hay que el que suicida, el que se va a suicidar no avisa, es mentira. La mayoría de las personas que cometen suicidio han ido al médico en los días anteriores al suicidio, han escrito, han dicho de alguna manera su deseo de morir, han cuadrado los seguros médicos, han cuadrado los negocios, se han dejado las cosas en claro y ahí es cuando cometen el suicidio. De modo que es una manera de prevenir. ¿Cuándo tiene que ir el paciente al especialista? Cuando las ideas de suicidio estén presentes, cuando se desarrollen síntomas psicóticos como les mencioné, como que oye voces, como que siente que lo persiguen, como que la señora no se baña, que lleva 15 días sin bañarse, sin vestirse, ahí posiblemente tiene que ir al médico. Cuando ya la persona ha sido tratada por otros médicos y ya le han dado medicinas y la persona no mejora, debe ir a una consulta especializada. Cuando rechazan la terapia farmacológica, es muy poco ya, pero créanme que hay pacientes que dicen yo no quiero pastillas y no quiero pastillas. Y eso sí es muy difícil abrirle la boca y empujarle todos los días una cantidad de pepas porque la persona no quiere. Entonces, esa persona tiene que ir a recibir un tratamiento hospitalario. Y cuando hay una complicación con una enfermedad médica. Si la persona tiene una falla cardíaca, si tiene un problema renal, si tiene un problema tiroideo, por supuesto que tiene que ir al especialista. Reconocer, en general, las recomendaciones finales, reconocer la depresión, consultar a un profesional y perder el temor al estigma de la enfermedad y a la ida al psicólogo y al psiquiatra. Recordar que la depresión es una enfermedad que tiende a la cronicidad y su más grave complicación es el suicidio. Esto es como lo de llevar a casa las últimas recomendaciones. Hoy en día podemos afirmar que existen ayudas apropiadas y eficaces para las personas que aquejan de depresión. Y por último, esto es un par de imágenes que en ocasiones nos preguntan los familiares: doctor, ¿será que un viajecito a San Andrés le quita esta depresión a mi mamá? Y le decimos, vea, no vaya a gastarse la platica de verdad, porque si usted lleva a su mamá a San Andrés deprimida, va a verla, no se ahoga, va a ver San Andrés así. Va a ver a San Andrés así, en gris y en negro. Pero si usted la lleva sin depresión, la va a ver así, en el mar de los 7 colores. Muchas gracias por la atención. Bueno, primera respuesta, el alprazolam no es un antidepresivo. El alprazolam es un tranquilizante, es una medicina que se llama ansiolítico, que es para la angustia. Por supuesto, se recomienda que estas medicaciones no se tomen por un tiempo muy largo, pero hay personas que persiste su estado de ansiedad por mucho tiempo que hay que darles el tratamiento. Entonces, eso depende de la dosis, del tiempo y de la edad de la persona. Cada caso es muy particular. Pero en general, ese tipo de medicaciones, a diferencia de los antidepresivos, se considera que debe tomarse por menos tiempo que por los antidepresivos. Que se le suba el azúcar o que se le baje el azúcar no es síntoma de depresión. Lo que sí sabemos es que un pobre control del azúcar tiene que ver y tiene relación con los estados emocionales. Si usted está deprimida, es muy probable que su azúcar no se controle, se sube y se baje. ¿Por qué? Porque usted no hace la dieta, porque no tiene la motivación de ponerse la insulina a la hora que es, porque no asiste a los controles o porque tiene una condición estresante suficientemente alta que ayuda a descontrolar el azúcar. Entonces, lo que se sabe en los estudios es que un diabético tiene 5 veces más posibilidades de sufrir de depresión y que un deprimido, que
que es diabético tiene menos chance de controlar su diabetes que una persona que no tenga depresión. Entonces no es porque se le sube o se le baje que la mandan al psicólogo, sino le dicen seguramente, consulte con un especialista a ver si usted tiene dentro de esos síntomas la posibilidad de que esté también sintiendo una depresión y tratemos la depresión. Y dentro de los medicamentos que hoy se usan para la depresión, hay unos medicamentos que se le pueden dar a los diabéticos. No todos los medicamentos se le pueden dar, porque por ejemplo hay medicamentos antidepresivos que le pueden aumentar el apetito. ¿Y qué hace usted sin depresión, comiendo y usted no pudiendo controlar su azúcar porque no colabora con ello? Entonces hay medicamentos específicos para las personas que tienen depresión y tienen diabetes. Muy bien, ambas preguntas muy interesantes. El listado de síntomas que pusimos allí de la depresión en los adolescentes son algunas características que han visto en algunos adolescentes que manifiestan concomitante con una sensación de tristeza y aburrimiento. Recuerden, como en los adultos, el síntoma primordial de la depresión es que hay un bajo estado de ánimo. Y es cierto, muchas cosas de estas son del adolescente, y lo que significa adolescentes que adolecen de una maduración suficiente, tanto emocional, psicológica como física, para afrontar las circunstancias de la vida. Entonces, a ese muchacho adolescente que se le ve el estado de ánimo bajo, que tiene un bajo rendimiento, esas cosas que mostramos ahí pueden ser síntomas, que son mal catalogados, como es que esté envergado este muchacho, este es que malcriado, que lo que le falta es garrote, que lo que le falta es límites, y lo que pasa es que el muchacho está deprimido. Entonces, ya con un adolescente, bueno, ya le quiero decir, hay especialistas en psiquiatría de niños y adolescentes, porque ellos tienen la experiencia de ver este tipo de casos, pero en el caso de que no lo hubiera, uno tiene con el adolescente la posibilidad de dialogar y preguntarle, ¿qué le pasa? No, es que estoy aburrido. Listo, posiblemente está deprimido. Y preguntémosle el resto. Entonces, siempre el síntoma cardinal de la depresión en niños, adultos, ancianos, es una pérdida del estado de ánimo, un estado de tristeza que la mayor parte del día tiene. Y se asocian, de acuerdo a la edad, con diferentes síntomas. Entonces, quiere decir que robar no solamente es solito no es depresión, ¿no? Ni maltratar los animales, ni volverse rebelde, ni dejarse crecer el pelo, ni fumar marihuana, eso es depresión. Si se acompaña con un estado de ánimo, posiblemente sea una depresión. La segunda pregunta más difícil todavía, porque esa pregunta no la hacen. Muchas veces vienen los pacientes a consulta y el paciente no viene. ¿Cómo así? Y el paciente, no, es que no quiso venir. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No, pues a eso vengo, doctor, a ver usted qué me dice. Y uno dice, bueno, lo enlazamos, lo jalamos, llamamos a la policía, le decimos a Ariel que por trabajo social nos lo traiga en la ambulancia. Yo no sé. Entonces, muchas veces cuando uno está seguro de que el paciente tiene una psicosis, es decir, que está oyendo voces, que está sintiendo que lo persiguen, que cree que lo roban, ¿sí? Que le están echando veneno en la comida, muy probablemente va a ser difícil que venga. Hoy, afortunadamente, hay medicamentos que usted se los puede suministrar al paciente en su casa sin que él lo sepa. Pero eso es con autorización del familiar, con mucha cautela médica y haciendo, primero que todo, un acto médico responsable, es decir, de que no le vamos a mandar una cosa que el viejito lo friegue, ¿no? Entonces, muchas veces el iniciar el medicamento en casa facilita y ya entonces vienen lo que llamamos las mentiras piadosas. Vamos a donde el médico que le va a revisar el oído y resulta que cuando dice, uy, usted me trajo donde el psiquiatra, ya no puede hacer nada. Ya lo metimos a la consulta. O vamos donde el médico de la memoria, o vamos donde el neurólogo. A nosotros muchas veces nos dicen o nos confunden con el neurólogo. Vamos donde el neurólogo. Y entonces el paciente no le pone problema al neurólogo. Pero le dice, vamos donde el psiquiatra. No, hasta ahí llegó. Entonces existen a veces estrategias. A veces no se puede y a veces hay que llevar el paciente a la brava, con un enfermero medicado, a veces con la policía. Cuando están agresivos, hay que llevarlos al consultorio o al hospital. Entre más síntomas tenga, usted está más segura de que tiene una depresión. Sí, de todo eso que mencionamos ahí. Hay unas escalas que se han ideado para que el médico que no tenga mucha experticia, digamos, le aplique a una persona y le dé casi que un puntaje. Y esas escalas se usan en el medio médico y están disponibles. Y son muy fáciles de aplicar y se aplican muy rápido. Hay una que se llama el PHQ-2, que son 2 preguntas. La primera, ¿está su estado de ánimo triste, bajito,
en la mayor parte del tiempo? Y segunda pregunta, ¿hay un estado permanente de tristeza en usted? Si contesta una de las dos preguntas, lo más seguro es que esté deprimida. Una sola pregunta de esas. Pero eso no lo hace todo el mundo, entonces uno ve el contexto. La persona generalmente no manifiesta, pero si usted ve que no duerme, que no come, que se aísla, que está encerrado por allá, que no habla y que además tiene ideas negativas, está deprimido. Porque no hay ningún examen, se lo repito, de laboratorio que nos diga está deprimido. Clínica, ojo, que el paciente a veces no lo dice, pero lo dice el familiar. Él está diferente, él no es el mismo de antes. Él está aislado, ya no habla, ya no se divierte, ya no es cuestión. Y en el interrogatorio, el médico hace que con uno de los dos primeros síntomas o 3 o más de los demás de sueño, apetito, hace el diagnóstico. La segunda pregunta, ¿es heredado? Sí, no quiere decir que si usted tiene depresión, su hijo lo va a tener. Los estudios que han hecho en genética son un poco difíciles porque no han mostrado cuál es el gen que transmite la depresión. No se sabe. Lo único que sabemos con seguridad es que si en una familia hay historia de depresión, lo más probable es que eso que está sintiendo sí es depresión, que no es otra cosa. Pero no se puede calcular, digamos, la probabilidad de un 10 o un 15%. Si usted es una madre deprimida, su hijo tiene un chance de tener el 15% de depresión, pero hasta ahí llegamos. Y no hay nada que hacer, porque no hay cómo cambiar la genética. Si está tomando escitalopram, el paciente muy seguramente tiene depresión, porque el escitalopram es un antidepresivo. Si la persona tiene un hábito de sueño diferente al que me dice, más de 6 horas, pues le está faltando sueño. Y esa puede ser una indicación de que todavía no está tratada su depresión totalmente. A veces estas personas que toman, y sobre todo personas mayores de 84 años, hay que ser muy cauteloso con la dosis, porque a veces se va a demasiada dosis y lo que hace es adormecerlo demasiado. Pero el escitalopram no da sueño. Entonces muchas veces la persona que recibe escitalopram requiere un segundo medicamento que le garantice que duerma, porque si no duerme no se mejora, que duerma bien. Entonces hay que mirar la historia de saber cuál es el patrón de sueño. Generalmente las personas mayores duermen menos. 6 a 8 horas es una buena cantidad de sueño para una persona de 80 años. Pueden haber otras condiciones. Si el paciente tiene 80 años puede tener dolor, puede tener ronquidos, puede tener apnea del sueño, varias cosas que el especialista debe descartarle para saber o que tiene una dosis de escitalopram que no es suficiente. Los medicamentos no tienen dosis fijas, uno le va subiendo, le va bajando, le va cambiando de acuerdo a la persona y de acuerdo a lo que se llaman las comorbilidades médicas. Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si ronca, si no ronca, si tiene problemas de orina en la noche. Por ejemplo, un perturbador grande en una persona mayor es la orinadera en la noche. Y resulta que no es problema de medicación, es de que tome menos líquidos y que no se levante 5 veces en la noche o que no duerme. Entonces, cada caso es muy particular. Existe un mecanismo defensivo que se llama negación. Es decir, la persona niega hasta último momento y es parte del problema porque no reconoce la enfermedad. Si los pacientes deprimidos reconocieran su depresión, pues ahorraríamos mucho tiempo perdido en los tratamientos. Se sabe que las respuestas a los medicamentos, entre más temprano se logren, son más efectivas. Pero cuando un paciente llega con una depresión de 5, de 10 años sin tratamiento, son difíciles de manejar. Entonces, pudiéramos decir que la negación no es un síntoma, pero sí es una característica del paciente, no solamente deprimido, en el área de nosotros, del ansioso, del bipolar, del esquizofrénico, el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Y entonces ahí donde la familia o los acompañantes o los familiares son los que le dicen, ve, ¿por qué no haces una posibilidad de que alguien te examine, no? Pero el estigma, como dije al comienzo, y el rechazo hacia la especialidad como tal, nos genera una barrera muy grande. No se imagina lo grande que es esa barrera. Cuando yo tenía mi consultorio en el hospital departamental, decía ahí unidad de salud mental. La gente me decía, ¿usted no tiene un sitio donde me pueda ver que no sea aquí? ¿Y por qué? Dice, porque es que aquí dice unidad mental y aquí entran los locos. Y yo no estoy loco. Entonces la gente le pregunta a uno si no tiene por ahí, si lo puede ver por ahí, que no se den cuenta que cuando entre. Entonces hay muchas cosas detrás de esto, ¿sí? Entre más escondidito esté el letrero de psiquiatra, es mejor, ¿sí?
en la conducta del ser humano muchos comportamientos se aprenden por imitación. Lo que quise decir en ese momento en la apreciación es que si usted está en un hogar donde su padre vive deprimido y su mamá vive deprimida, muy seguramente usted va a desarrollar una depresión. No solamente porque aprendió e imitó el comportamiento, sino porque tiene una carga genética y tiene otros elementos. Ahora, la depresión no se contagia como la gripa, ni es pegajosa ni es contagiosa como otras enfermedades. Pero si uno se desarrolla y se crece y se educa y se manifiesta por muchos años delante de unas personas deprimidas, muy posiblemente usted aprenda conductas depresivas, un estado taciturno, un estado melancólico, porque no conoce lo que es la otra, lo contrario a la tristeza, ¿no? Que es la alegría. Tal vez voy a dar un poquito de claridad sobre el término estrés. Muy de moda usarlo en todas las personas y en los profesionales de la salud también. Usted llega al servicio de urgencias con un cuadro de angustia y el doctor no le dice, usted está angustiado, y no, usted está estresadito, ¿sí? Entonces tómese estas cositas que le sirven para el estrés, pero curiosamente el estrés no es un término médico. El estrés salió de la física. Cuando se hablaba de la resistencia de los materiales y del efecto de un material sobre otro y un punto de máxima resistencia, se determinaba el punto de estrés. Eso es física. Y de la noche a la mañana apareció en el argot médico. Yo le digo a mis pacientes, en el manual que yo manejo de enfermedades médicas no aparece el estrés, pero todo el mundo habla del estrés. Entonces, los correlatos que tenemos hoy del estrés son la angustia y la depresión. Llamamos estrés a esta situación donde el ser humano ya revienta sus límites personales y comienza a sentir una serie de síntomas, bien sea debido a una presión extrema laboral, social, familiar. Y la pregunta es, ¿quién no tiene esa presión para funcionar? De modo que quitarnos el estrés, sencillo, quite la causa que lo produce. Entonces, eso no se puede hacer porque la vida no es un camino recto, pavimentado, sino es lleno de curvas y de contrariedades. Entonces, el ser humano debe afrontar el reto de estas incomodidades, pero cuando la respuesta es demasiado intensa, que ya se constituye en un estado de ansiedad o de depresión, es cuando tiene que buscar la ayuda. Por ejemplo, hay muchas técnicas, y usted lo ve en los libros, las revistas. Maneje el estrés. ¿Cómo? Aprenda a relajarse, aprenda a meditar. Maravilloso, es una excelente técnica. Haga ejercicio, excelente. Cambie su estilo de vida. Dele más tiempo a la recreación, dele más tiempo a la parte lúdica. No trabaje tanto, mantenga buenas relaciones. Correcto. Pero hay personas que a pesar de que hacen eso, siguen teniendo manifestaciones que llamamos mal llamadas estrés, que son manifestaciones de angustia, que son tensión, palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza, falta de sueño. Eso es angustia. Entonces la angustia tiene manejo médico por un lado, que es otro capítulo también, y hay personas que viven muy estresadas y se deprimen. De modo que sí podríamos considerar que los estados de angustia pueden preceder a los estados depresivos y a veces son muy difíciles de diferenciar. Bueno, aquí entramos en otro término médico que se llama distimia. Distimia quiere decir depresión crónica. Distimia tiene que durar más de 2 años, tiene que tener más de 2 años de duración. Y la distimia es una depresioncita y permanente, no es tan grave como la depresión mayor, sino es una depresión crónica y larvada, se llama, donde usted hay un aburrimiento permanente, no le provoca nada, no le interesa nada. Hartísimo andar al lado de un distímico, porque no le interesa nada. Entonces la diferencia es la cronicidad. Digamos que la distimia es una depresión crónica, muy crónica, pero es un tipo de depresión. Bueno, me corresponde cerrar. Yo les agradezco mucho la atención, el interés y lo dejo con Ángel.